¿Estarías de acuerdo en que el Estado se basara en la teocracia? La teocracia. Pues en esa sí estoy muy dividido, porque para mí el Dios es muy importante, para mí Dios es muy importante y tienen que tomarse muchas de las leyes que él dejó en su Santa Biblia, deberían aplicarse dentro de la sociedad. Pero hay otras que simplemente al mismo tiempo no habría que ser tan estricto, porque Dios simplemente dijo, pues creó un hombre y una mujer, pero les dé albedrío, y hasta donde yo tengo entendido el albedrío es tomar tus propias decisiones con libertad. Y entonces si Él nos dio la libertad de tomar decisiones, entonces uno por qué no puede tomar esas decisiones. Entonces yo pensaría que pues es feo, hay gente mala en este mundo que de todas maneras pues da cosas, que hagan cosas, pero yo estaría de acuerdo con la pena de muerte para los violadores. Yo estaría de acuerdo. Entonces, en una de las cosas, por decir algo, si en la Biblia dijera, no lo sé, que para los violadores tendrían que morir, yo estaría de acuerdo. Y sería una de las penas que yo digo que metan en la Constitución. Es una vida, sí, es un ser humano, pero cuánto daño no está haciendo a la sociedad. Entonces, sí, yo pienso que en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, sí, tendría que mirar a ver cuál es. Bueno, si las leyes de un gobierno, por lo menos en Colombia, fueran estrictamente leyes basadas en la religión y en la Biblia, de cierta forma habría un poco menos de delincuencia y habría un poco más de respeto. Pero también cabe anotar que si es de una manera obligada, pues tendría un contrafuerte, una contraparte ahí que también tendría que ser muy analizada. ¿Por qué? No, no estaría de acuerdo porque dejan a un lado la razón. O sea, no, o sea, se basan en una ideología que no tiene nada que ver con los problemas que está viviendo la sociedad. ¿Crees que las decisiones de la Iglesia en el Estado son justas relacionadas a temas como aborto, eutanasia y matrimonio homosexual? No son tan justas, siéndote honesto, no creo que sean muy justas. Tiene que haber diversidad, tiene que respetarse el albedrío de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica o diferentes iglesias, hablando de religiones, cualquiera, hablan de que todos esos tipos de cosas son un algo que es efímero, un algo que es simplemente eso y ya, no vale sino se es hombre o se es mujer, no hay la diversidad. O si se está embarazado se tiene que tener pase lo que pase, o tiene que vivir porque tiene que vivir, no se respeta el hecho de que una persona esté cansada con la vida o no quiera vivir o simplemente ya diga no, no más de esto. Entonces, por ejemplo, en cuanto al aborto, yo pensaría que tiene que ser respetado el hecho de que, por ejemplo, si una mujer no se siente cómoda en cuanto a lo que es una violación o una malformidad del bebé o que está en vida en riesgo su vida, perdón, o la vida del bebé, pues tiene que ser respetado el hecho de que ella diga no quiero, no quiero traer un niño que va a sufrir más o nos va a hacer sufrir a nosotros o qué madre lo va a cuidar, simplemente tiene que ser respetado eso, o simplemente si fue una violación y dice no, es un algo repudiable porque fue un algo que yo no disfruté, fue un algo malo, pues debería ser valorado. Por el lado de los matrimonios homosexuales, pues yo pienso que pues cada quien tiene su línea. Si los homosexuales quieren ser homosexuales, déjenlos ser homosexuales. Si tú quieres ser lesbiana, sé lesbiana, o sea, eso no pasa nada. Lo que uno tiene que respetar como todo es que las personas, o sea, nadie se meta con nadie. Tus derechos llegan hasta donde están mis derechos. Igual, si entonces un gay, por decir algo, se va a poner que porque es gay, se va a poner a hacer espectáculos bochornosos en la calle simplemente porque es gay, no. O porque yo soy hombre o me considero hombre, pues simplemente va a salir a la calle a maltratar a las personas por su sexo, no, tampoco. O sea, siempre tiene que ser respetado el derecho de la otra persona, no ponerse a hacer escándalos públicos. Si usted quiere ser gay y acostarse con los que quiera, hágalo, pero allá, en la libertad de su cuerpo, en la oscuridad. O sea, de todas maneras, no, no. En cuanto a la eutanasia,
Sí, yo pienso que tiene que ser respetada. Hay muchas personas que piden la eutanasia porque sufren de enfermedades crónicas en las cuales están sufriendo impresionantemente, conectadas a máquinas constantemente, dolores, tienen que utilizar drogas, no digamos drogas como marihuana, sino drogas inyectadas legales, que simplemente para curar el dolor. Entonces, para mí es válido, muy válido. Bueno, La iglesia debe estar apoyando a las personas que toman decisiones como el matrimonio gay, aborto. Puede tener su punto de vista, pero no puede tomar las decisiones netamente, porque siempre tienen que tener en cuenta que la persona que hace eso lo hace por alguna razón. ¿Gustas o no? La verdad no, porque ellos están tomando decisiones de algo que ni siquiera son conscientes de lo que están hablando. Ellos ni siquiera dan un buen ejemplo de una buena ética moral como para que vengan a criticar a otras personas. ¿Podrías darnos un ejemplo? Bueno, un ejemplo de la religión, digamos, la religión cristiana, que es una gran estafa, y lo puedo comprobar con la iglesia Dios es Amor, que pide a las personas el diezmo de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo puede una persona que tiene ese criterio venir a darle a alguien y decirle, no, usted no puede abortar porque es ilegal, o sea, es ilegal? No me parece que sea correcto. No tienen una razón justa ni moral. ¿qué lugar debería ocupar entonces la iglesia? ¿Tomar todas las decisiones respecto a un pueblo o ser simplemente parte de él? La iglesia. La iglesia es un negocio. En realidad la iglesia no es más que un negocio. La iglesia es simplemente un algo donde tú vas y dejas dinero o aportas algo y ya. Porque yo pienso que si la iglesia está aportándole algo a la comunidad, bienvenida a la voz de la iglesia. Pero si ni siquiera está haciendo nada por su sociedad, por su entorno, abajo la iglesia. Cree en un Dios, pero no digas soy de tal iglesia. Simplemente hay un Dios efímero para todos. Los que crean, bien, los que no, también. Pero entonces la iglesia mandando, no. No, ya tenemos esa experiencia. Si nos ponemos a estudiar casos pasados, la iglesia católica cuando llegó aquí a América, asesinaba a los negros, los esclavos, impuso su religión aquí en América Latina, impuso la religión. Por eso es que la mayoría de los latinos, de latinoamericanos, somos ¿qué? Somos católicos, o sea, son, porque yo no me considero católico, o sea, yo la verdad, yo simplemente pienso que no, la religión, o sea, cuando tú le das el poder a alguien, sea un político, o sea un sacerdote, o sea una monja, o sea el que sea, él va a aprovechar ese poder y el poder lo va a cegar. Entonces la iglesia como voz dentro del pueblo, como una voz, no como un voto, no que la iglesia decida lo que se tiene que hacer. Si la iglesia le está aportando a la comunidad, listo, bienvenido sea que la iglesia diga, listo, quiero hacer esto o no quiero hacer esto, o se hace esto. Pero cosas que sean simples, pero que la iglesia decida en casos legales, de robos, no. No, la iglesia como voz nomás dentro de un pueblo, así como tú tienes voz, yo tengo voz, tu profesora tiene voz, todos tenemos voz, así mismo es la iglesia, simplemente la voz y ya, el voto, no, el voto para otra persona. Bueno, muchas gracias, Felipe. No estoy de acuerdo en que la iglesia sea la que maneje todo el poder. Debe ser un ente de apoyo, pero el poder siempre tiene que tener diferentes facetas, diferentes puntos de vista. En mi opinión personal, la iglesia debería ser más como una especie de camino espiritual, más no tiene nada que decidir acuerdo, no tiene nada que aportar. Por último, no ha sido declarado ni por la Iglesia ni por el Papa mismo que él sea el soberano civil de todos los cristianos del mundo, y por tanto, los cristianos no están obligados a reconocerse su jurisdicción en manera de costumbres. Thomas Hobbes.